en esta invitación que me hacen a compartir con ustedes lo que hago y por lo menos me doy el lujo de trabajar en la Universidad de Caldas como profesor de Ciencias Agropecuarias, en la cual pues me pagan por reflexionar, me pagan por analizar las condiciones de verdad de lo que es eso de enseñarle a los futuros profesionales el qué es la agricultura y sobre todo acercarnos a esto de las agroecologías. Y no quiero empezar sin antes felicitar y de verdad reconocerles tanto a Jorge, a Sergio y en especial a Juan David y a Diana ese esfuerzo que hacen por tenernos aquí hoy. O sea, a mí me parece que tenemos que ser claros, que bueno que estamos hablando aquí también, de tener esa posibilidad de aventurarse, porque hasta donde veo, tal vez la institucionalidad aparece acá, prestándoles el escenario, porque el resto es de ustedes. Y eso merece un aplauso muy grande, porque esto es muy es parte de lo que yo también quiero conversar con ustedes de una manera muy rápida. No voy a tener mucho, precisamente pensando en que tenemos que hablar de muchas maneras de hacer agroecologías. Y vengo a traerles 3 ideas centrales, sí. 3 ideas para la reflexión que, como les digo, lo que hago yo es tratar de provocar, impulsar, motivar a estudiantes que han querido generar su espacio universitario alrededor de agriculturas para la vida. Y es básicamente que vamos a reflexionar, por lo menos ahorita de una manera muy rápida, que hay unas salidas ante esa crisis ecológica del planeta que afortunadamente se están dando en muchas voces que están armando esperanza, porque también sabemos que gracias a esas buenas voces pues tenemos la valentía de seguir apostando. Lo otro es la necesidad de una reconstrucción rizomática, de unas propuestas tecnológicas para el sector agropecuario que no pueden, y perdónenme lo que voy a decir, quedarse en una receta, sino porque tenemos que buscar de verdad nuestra propia receta, no porque alguien lo diga, sino porque hay que construirla para que florezca múltiples recetas. Y lo otro, para terminar, sería la urgente sensibilidad por ser humanos, porque nosotros no somos clientes. Y eso hay que entenderlo porque en la sociedad del consumo, en la sociedad capitalista, nos han convertido en clientes, no en humanos. Siguiente, por favor. Entonces empiezo por un elemento básico y contundente alrededor de este elemento, y ya lo han dicho varios de los expositores y expositoras. El contexto en la crisis en el cual estamos en el planeta se puede resumir en que estamos en un sistema económico y en un sistema de producción que es egoísta, exportador y depredador. Porque precisamente ese desastre ecológico que causa el ser humano lo hace por ignorancia, egoísmo o codicia. Pero estamos en eso, porque tenemos un productivismo, un consumismo y un extractivismo con nuestra condición planetaria, eso que llaman bienes de producción o qué sé yo. Hay una visión y una cultura dominantes que se legitiman precisamente con una intención civilizacional o civilizatoria. Y a mí me llama mucho la atención, y por ese lado quería empezar también el hecho, es que ahorita por lo menos ya existe la agroecología como un reconocimiento institucional. Hasta me llamaba la atención, y perdóname Juan si lo digo, que hasta las fundaciones de la vivienda lo patrocinan, lo financian, lo promueven, me llama la atención. Pero esa connotación que se reconoce en la institucionalidad de la agroecología se ha logrado es por los movimientos sociales que todavía le seguimos apostando, pero que ojalá no lleguemos a seguir manejando el sesgo de la revolución verde. Y precisamente yo creo que, y por ese lado me voy a meter ahorita, es para entender que si queremos cambiar esto, no podemos seguir los mismos marcos conceptuales por los cuales se vende el sistema. Y eso es muy interesante porque el sistema nos ha metido precisamente que tenemos que ser competitivos, porque tenemos que exportar, porque tenemos que buscar la forma de que los demás coman bien y los que viven a nuestro alrededor no coman bien.
La falta de calidad humana por la incapacidad en percibir el sistema, que eso es otro elemento que nos parece sumamente estratégico, y sobre todo cuando existe esa condición no estratégica agnotológica, es decir, esa producción deliberada de ignorancia que se plantea en muchos establecimientos educativos, muchísimo, todavía amparados en un criterio de conquista, neocolonización, lo llamaba por ahí un Orlando Falsborg, por ejemplo. Por no saber lo suficiente, sabemos que nos falta conocer, y porque hay apatía de mucha gente, quizás porque tenemos un sonambulismo tecnológico o que no queremos saber. Y eso es fundamental tener, siguiente, parte de ese contexto y elementos que quiero que analicemos. Y en ese primer punto de la reflexión sobre las estrategias para despertar las polifonías de la esperanza, quiero retomar, porque este año inclusive nosotros el próximo 22, 23 y 24 de mayo le vamos a hacer un homenaje a Mario Mejía Gutiérrez en Manizales, en el Jardín Botánico. Porque fue que nos metió en esto. Fue que nos dijo por allá hace 30 años, en el año de 1994 con mi amigo Jorge, estuvimos en el Jardín Botánico hablando de agriculturas para la vida. Esa fue la primera edición del libro de Agriculturas para la Vida. La primera edición luego la sacó la UNISAC, la segunda edición, y luego se fue reproduciendo. Y él nos metió en una condición de que hay que generar esperanza con argumentos. Y claro, hay argumentos. Hay argumentos precisamente porque es una oportunidad para regresar a la tierra. Muchos de nosotros a partir de esos enfoques regresamos a la tierra. Así como el compañero decía que de 3 meses llegaron y se devolvieron a la tierra. Claro, muchos tomamos la decisión, no queremos vivir en jaulas de cemento y nos vamos para el campo. Porque hay que volver a territorializar nuestro espacio para que ese territorio no sea ajeno a nosotros. No podemos seguir siendo ajenos en nuestro propio espacio. Necesitamos desurbanizar. Partimos del principio que Mario nos enseñó de que tu alimento sea tu medicina, así como nos dijo aquella vez que quien tiene tu pan tiene tu dignidad. También nos lo dijo en ese entonces, hace 30 años. Producir alimento y tener las semillas y liberar la mente, eso de liberar la mente es fundamental. Había que cambiar el disco duro, había que cambiarlo como sea, porque estábamos en un modelo colonizador que el medio educativo ha planteado para imponer un sistema, y sabemos que lo hace. Y generar una economía rural con consistencia, compasión y conciencia. Y de ahí nace todo un enfoque que precisamente en ese libro de Agriculturas para la Vida, Mario Mejía nos hablaba de más de 20 escuelas distintas a la Revolución Verde. Yo soy agrónomo y ahorita me acaba de decir la compañera del colegio de la Carbonera que fue alumna mía, no me acuerdo, pero creo que esté ya en la sintonía. Y el hecho es que nos metió en este cuento que nos mostró la biodinámica, nos mostró la mesiánica, nos mostró la orgánica también en ese entonces. Y nos mostraba otras tendencias que a mí nunca me lo habían enseñado. Pues él nos metió en esto. Siguiente. Y entonces empezaron a aparecer, afortunadamente, ya no desde el enfoque práctico como lo hacía Mario Mejía Gutiérrez, nuestro gran maestro, sino que ya empezaron a abordarse la parte teórica. Y yo traigo aquí algunos autores, pues perdónenme si te meto con esa parte reflexiva teórica, pero reitero lo primero que dije. No podemos cambiar el sistema con los mismos modelos que el sistema impuesto. Tenemos que empezar a fabricar nuestra propia epistemología, nuestras propias condiciones, y ahí aparece, por ejemplo, Peter Russell y Valentín Pal, por ejemplo, que editó este librito muy bello, que sacaron hace 2 o 3 años. ¿Cómo son esas nuevas dimensiones relacionales de la agroecología cuando habla de 3 tipos de agroecologías? Una técnico-productiva, una político-organizativa y otra que supera ya lo epistemológico, vivencial, ontológico. En lo técnico-productivo muchos han llegado básicamente por hacer una agronomía de reemplazo de insumos, ¿sí? Una agroecología para hacer la agricultura, una agroecología muy material como llaman, pero hay otros que hemos planteado que no solamente es reemplazar el insumo químico por un insumo orgánico, no es cambiar de insumo, es movilizar la sociedad. Y por eso lo hemos llegado, y ahora, pues por lo menos ahorita hay una intención en el Ministerio de Agricultura de sacar la Política Nacional de Agroecología, ya están hablando de eso, ¿sí? Antes no nos creían, nos decían simplemente que nosotros éramos, es más, me acuerdo muy bien, no sé si alguno de los presentes, pero nos llamaron brujos,
nosotros, yo creo que a muchos de ustedes les siguen quedando brujos, por hacer brujerías, por coger un cuarzo y curar la arcilla con un cuarzo para poder que evite la aparición de ciertas enfermedades. Eso lo hicimos una vez en el jardín botánico y nos llamaron brujos, entonces celebramos el Día de las Brujas. Precisamente porque dijimos, sí, somos brujos. Y vamos a seguir siéndolo porque nos dimos cuenta que por ese lado también podemos entrar en una interacción más inmaterial y simbólica que tiene la agroecología. Y agroecología es como una relación socioproductiva más allá de simplemente toneladas por hectárea, si quieren. Y la división ontológico-epistémico-vivencial, que parte mucho como una forma de ser, conocer, vivir y producir. Y ahí aparece el enfoque de las agroecologías políticas, que también le estamos dando. Porque no es política simplemente que existan políticas públicas como si fuera una norma. No, esto es otro cuento. A veces no hemos necesitado ni siquiera la norma para actuar. Lo hemos hecho a pesar de la norma, porque la norma nos persigue. Porque la norma, por ejemplo, en los mercados agroecológicos nos pide registros en PIMA. A pesar de eso, nos seguimos metiendo. Porque no creemos en ese tipo de registros que buscan en últimas contar, ¿sí?, la intencionalidad de lo que llaman ellos buenas prácticas de manufactura, etc. Y uno dice, ¿hasta dónde? ¿Qué es lo que hay detrás? Como para acabar con la posibilidad nuestra de producir y vender nuestro alimento. Entonces hay que desafiar las estructuras del poder. Claro, lo hemos desafiado y seguimos insistiendo, así como decía Juan ahorita, porque las estructuras de poder en este país están en manos de unos pocos y porque necesitamos repartir la tierra, porque necesitamos que la tierra sea quien la trabaja, no de aquel que simplemente está esperando que me monten un hostal para vender turismo. Defender el territorio como estrategia política, precisamente desde lo ontológico, crear enlaces de unión entre las clases populares de la relación campo-ciudad, entre los consumidores o prosumidores, como llaman, y los del campo, precisamente en su relación solidaria con sus compradores. Generar procesos de descolonización y despatriarcalización en los territorios, y ya por ahí me dijeron, ahorita va a hablar más tarde para que vuelvan la profesora Lina, en la cual saludo, y qué rico tener la posibilidad de conocerte aquí, porque va a hablar de la descolonización que tenemos en esto. Siguiente. Hacer una agricultura para la restauración del territorio. Volvemos a encantar con nuestro territorio porque es un territorio que se nos ha ausentado o nos lo han ausentado. Porque hay un sistema que quiere que nosotros no estemos, que nos enfoquemos en las favelas o en las jaulas de cemento, cuando dicen no es eso. Y por lo tanto aparece Omar Felipe Giraldo el año antepasado, que es un médico veterinario colombiano que trabaja en la Universidad Autónoma Nacional de México, y nos plantea ese discurso de las agroecologías en plural emancipatorias, ¿sí?, que buscan una soberanía alimentaria, tecnológica y productiva. Siguiente. Que busca cuestionar y transformar estructuras, no reproducirlas. Por eso es sumamente estratégico que los conceptos tienen que cambiar, para que la acción también cambie, porque la palabra crea hechos, y por lo tanto hay que tener claras las palabras para saber qué estamos haciendo. Conformar economías basadas en el valor de uso y no en el valor de cambio, como lo hace el capitalismo a través de la especulación. Y eso no es nuestra intención en términos productivos. Siguiente. Fortalecer la organicidad y pensar en procesos colectivos, que eso es otro elemento que para nosotros es clave, siempre lo hemos dicho. No se trata de crear granjas integrales para que vengan a visitarnos y paguen por venir a visitarnos. Esa es nuestra intención. Es todo contexto, esto de trabajar colectivamente en un territorio donde podamos de verdad generar propuestas de desarrollo social y comunitario, construir procesos horizontales y no jerárquicos en lo que han llamado diálogo de saberes, o como vamos a ver ahorita, diálogo de vivires, no solamente de saberes sino de vivires. Siguiente. Formar para transformar y luchar y no para conformarse, porque lógicamente muchos de nosotros podemos estar en las condiciones del confort porque ya tenemos todo, porque algunos ya están jubilados,
o porque ya simplemente llegaron al punto y dijeron, ¿cómo? Eso no se puede quedar así. Afortunadamente todavía, como me lo enseñó también Mario Mejía, todavía seguimos siendo seres sin vergüenza de seguir impulsando la lucha de muchos estudiantes. Y aquí Juan David y Diana lo puede decir, lo mismo que Orlando, cómo hemos tratado de impulsar a pesar de eso. Y nos han tildado de todo en la universidad. Sí, herejes nos han dicho, porque no creemos en la ciencia, nos han dicho. Pero a pesar de eso seguimos trabajando, no por el confort que da ser profesor de una universidad. Yo soy de los afortunados que soy de planta, no ocasional, sino de planta a la universidad, y todavía seguimos impulsando esa lucha. Actuar desde la cultura y la espiritualidad y no desde el productivismo sin descuidar la producción. Y eso también nos lo enseñó Mario Mejía hace 20 años cuando editó el primer libro de agricultura y espiritualidad en mayo del 2004. ¿Sí? Publicó ese libro de agricultura y espiritualidad donde dio a ver que la agricultura no era sembrar, porque hay que hablar de esta agricultura que nos hace posible religarnos con la naturaleza, resignificar y recomponer las relaciones territoriales y socioambientales como último elemento, como discurso de las teorías de la emancipación que tiene la agroecología. Siguiente. Ahora, el segundo tema, la necesidad de una construcción rizomática a las propuestas tecnológicas. Cuando hablamos de polifonías, se refiere a eso, de vivir en rizoma, un rizoma que es capaz de acumular energía y que de repente va saliendo por algunas con propuestas nuevas que van fundamentando precisamente la existencia. Y eso está fundamentado en el libro de Omar Felipe Giraldo, que se llama Multitudes Agroecológicas, de hace 2 años. Y él plantea que debemos pasar del régimen de la escasez al horizonte de la suficiencia, una suficiencia que la da, por ejemplo, el diálogo de saberes y vivibles. La necesidad de pasar de la pobreza modernizada a la potencia autónoma de la multitud. Él dice que la pobreza modernizada es cuando nos han planteado que necesitamos el empleo. Y tenemos que vivir para tener empleo, para poder tener empleo, para poder pagar con que vivir. Cuando eso no debe ser así. Ese no debe ser el círculo vicioso. De la toma del poder al ejercicio del poder interior, fundamentado en algo que ahorita voy a plantear precisamente alrededor de la necesidad de primero cambiar uno y después tener la posibilidad de irradiar a los demás. La verticalidad, de la verticalidad diseñó en rizoma, como lo puede tener un plátano cuando está creciendo, cuando lo tiene una guava cuando está creciendo, o una cúrcuma cuando está creciendo, que tiene ese contexto axiomático. De lo gigante a lo pequeño, artesanalizando el territorio, quizás como lo dice este autor, es consolidar esa propuesta de las 8 R's de reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, redistribuir, relocalizar, redecir, reutilizar, reciclar. Que no es más que fundamentar algo que Bonaventura de Sousa Santos plantea en las epistemologías del sur, de los oprimidos. De esos oprimidos que han tenido que luchar contra el capitalismo, contra el colonialismo y contra el patriarcado. Y que afortunadamente se están dando cosas concretas en el mundo que están dando resultados. Siguiente. Por lo tanto, se hace esa reartesanalización con las agroecologías para que, como se dice, florezcan muchas autonomías, muchas recetas. No existe una, existen muchas, afortunadamente. Y la receta la fabrica ustedes. Es allá donde se hace. Y por lo tanto, se plantea que debe haber una agricultura campesina agroecológica que desarticule las estructuras de poder. Tenemos que hacerlo, y para abajo. Porque la idea es que tiene que verse así. No se puede quedar en esa estructura actual. Por eso hay que defender la reforma agraria integral que se tiene planteada. Defender el territorio, crear enlaces miceliales. Para los que no saben, es simplemente la forma en que los hongos crecen con micelio, que sean capaces de generar enlaces reticulares o en red, ¿sí?, entre el campo y la ciudad, y generar procesos descolonizadores y despatriarcales, que ya lo había comentado, o movimientos sociales en énfasis agroecológico que aporta una visión ecológica a la agricultura y es creadora de procesos sociales despertando las capacidades individuales, no adoctrinando como creen muchos.
Porque es que la movilización social no es un adoctrinamiento. Ayer, cuando salía mucha gente, no por adoctrinamiento, como si salieron en otras salidas. Permite el diálogo de vivires y de saberes. Permitir lo que también se denomina la revolución molecular, porque cada molécula es capaz de cambiar el mundo. Siguiente. Y entonces, la otra. Entramos al tercer tema, y ya voy terminando para que no cansarnos. Y es la necesidad de sensibilizarnos como seres humanos. Y afortunadamente me encuentro con autores muy bellos, tal vez se dieron cuenta la semana pasada, bueno, hasta hoy creo que está funcionando la Filbo. Y una de las claves del Filbo, de la Feria Internacional de Bogotá, del libro de Bogotá, fue leerla. Era el eslogan de este año. Y ahí fueron autores como este, que se llama Santiago Berrueta. El pasado domingo estaba con el Jardín Botánico de Bogotá precisamente presentando varios de los libros, entre ellos uno que se llama Perdolatría, ¿sí? Donde dice que la naturaleza nos enseña a ser humanos. La misma naturaleza nos enseña a ser humanos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos salido de la naturaleza, porque nos volvieron clientes, porque nos volvieron ausentes en el territorio. Y entonces se plantea la necesidad de tener sensibilización, pero también sensorialidad. Sensibilización para dialogar con la naturaleza, como lo hacían nuestros abuelos. Por eso yo creo, y ahorita veía por ahí, yo afortunadamente todavía lo hago y no me da pena decirlo, saco un calendario lunar registrado por el Jardín Botánico como Universidad de Caldas. Y lo hacemos porque creemos en eso, porque creemos en la relación de la luna y del planeta. Creemos que hay aguas arriba y aguas abajo. Y por ahí estaba repartiendo, yo les traje para los que resistieron. Y tener muy en cuenta que hay que leerlo, porque hay que leer esa tierra, ese lenguaje de la tierra que está lleno de lo que mismo Omar Felipe Giraldo nos enseña, que se llama la afectividad ambiental, así se llama el libro. Cuando es una red de afectos y sensibilidades, de estéticas y empatías. Pero también tenemos que tener una condición sensorial para percibir las señales físicas y químicas del ambiente externo. De ese ambiente externo que para nosotros pues no tenemos esa forma. Antes nos decían que no, que es que como la otra vez, eso es como pensar que las plantas hablan. Ya se comprobó que hablan. Que se relacionan, claro, nos decían antiguamente cuando Mario Molina nos mostró el libro este de la vida secreta de las plantas, si alguno de ustedes lo ha leído, de los años 70, cuando en la foto que hablaba de que se comunicaban esas plantas entre ellas a punta de agua. ¿Y eso qué es? Por Dios, ahora sí, la BBC hace poco determinó que sí. O mejor, rescatar lo que Alexander von Humboldt nos enseñó y lo que nos sigue enseñando frente a la ciencia. La ciencia no se hace para ser famosos o tener plata por las publicaciones, y eso le digo a los profesores, sino para encantarse otra vez con la naturaleza, para poder generar una experiencia sinestésica que permite tocar con la mirada, paladear con el oído y escuchar con el olfato. Ver no es sinónimo de observar, eso lo decía Alexander von Humboldt, así como conversar tampoco es sinónimo de hablar. Y eso es parte también de esa necesidad de poder conversar con la naturaleza, que nos tenemos que volver a estar comunicando con ella. Siguiente diapositiva. Y las respuestas, y esto ya lo fundamentan los teóricos modernos alrededor de sentirnos parte de, no anexo a. Somos parte de un planeta. Somos parte de una simbiosis que significa convivencia, donde somos holobiontes, que necesitamos de otros. Siempre necesitamos de otros, porque también un campesino me lo enseñó, una mano necesita de la otra para poderse lavar. Sencillo. Y es fundamental. Y es fundamental colaborar con la naturaleza para que produzca mayores beneficios, no para someterla, como decía Vicky. Dominar la naturaleza, para dominar la naturaleza es necesario obedecer. Y por lo tanto tenemos que obedecerla y mirar cómo funciona. Y por eso reivindicar el hecho de que no hay que hacer organismos genéticamente modificados. Sabemos que no,
porque se hace simplemente para tener derechos de propiedad intelectual, no para tener grandes producciones, porque sabemos que los organismos genéticamente modificados no generan más que los nativos o los criollos. Y generar una ética a partir de una reforma intelectual y moral mediante una cosmovisión que permita reaprender lo que significa estar en este mundo. Y estar en este mundo no es problema técnico, es un problema político. Y lo personal es político, como decía Foucault. Lo personal es político, porque yo no puedo hacer política cuando mi incoherencia no está pensando en esas intenciones reales de cambiar lo que se quiere cambiar si quiere. Y para terminar, pues existen recetas, así como existen para otros, pero entonces aparecen recetas que plantean esa sociedad simbiótica pasando del antropoceno, de ser el centro del mundo, los seres humanos, a darle el centro a la vida, o a esa simbiosis, al simbioceno, que llaman. Y es seguir manejando el contexto del reciclaje complejo y benigno y biodegradabilidad en todas las entradas y salidas. Hacer más seguras y socialmente justas las energías. Democratizar la energía, si no pagamos tanto. Integración completa y armoniosa con los seres, con los sistemas humanos y los sistemas biogeoquímicos. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en cada lugar y cada bioregión. Eliminar los residuos tóxicos. No me va a tener porque esta tarde con la doctora Lidia vamos a hablar de esas cosas, de lo que son esos residuos. Y a todas las especies se les respetará y atenderá sus intereses vitales y sus vidas compartidas, así como lo dice la justicia ecológica, que ahora apenas está entrando cuando se habla del derecho de los animales, el derecho para que el resto de seres vivos que habitan este planeta puedan seguir sobreviviendo. Y protección de los vínculos simbióticos entre y dentro de las especies en todos los escenarios. Es decir, no solamente tienen que preservarse las especies en vía de extinción, sino también los ecosistemas donde están las especies. Y termino con algo que me lo enseñó Jorge exactamente frente a entender nuestro paso por el mundo, y me encontré con estos autores de hace 2 siglos, los trascendentalistas, entre ellos Henry David Thoreau y otros, entre ellos Mahatma Gandhi, que nos planteaba precisamente cosas como estas. Como en que el conocimiento se efectúa por intuición, pero para poder tener intuición tiene que saber manejar el lenguaje de la naturaleza. Muchos de los que hemos querido ser campesinos sabemos de lo que primero tenemos que hacer es sabernos relacionar, juntarse de tierras, hacer siembras a pie libre, poder juntar de eso para poder sentir el olor, como lo van a sentir este fin de semana en el curso, porque para poder saber si ese elemento que prepararon funciona, hay que oler, hay que probarlo, hay que probarlo. Lógico, hay que comunicarse. Donde la intuición le dice a uno, no vayas a hablar, o sí, está bueno para mí. No por 2, 3, 4 o 5 meses, sino por la condición que tiene. La vida ha de llevarse lejos de las multitudes de otros elementos sumamente trascendental, y más ahora donde la masificación pretende precisamente, como lejos llevar precisamente a dar ese statu quo de las multitudes. Confianza en uno mismo es una virtud cardinal. El juicio del prójimo no cuenta, como decían ellos. La contemplación de la naturaleza es proveedora del gozo, y eso sí lo tenemos claro muchos de los que hemos seguido este camino. Y hay que cambiarse a sí mismo en lugar de cambiar el orden del mundo. Partiendo de uno mismo puede cambiar el mundo. Y termino simplemente con lo que decía el Dios de Spinoza, de Einstein: no es más que el espíritu del mundo, la energía de la naturaleza. Y creo que esta es la última diapositiva. Muchas gracias. Espero que podamos seguir.